El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo algo que sorprendió a propios y extraños, tanto en Rusia como en Europa, Ucrania y Estados Unidos. Y es que desde Rusia se anunció la destitución del comandante de las fuerzas terrestres del ejército ruso, repito, un movimiento de altos mandos, y en este caso el comandante de las fuerzas terrestres del ejército ruso sería algo así como una especie de vicepresidente del ejército, es decir, de aquel encargado de llevar las operaciones por tierra. Sin embargo, las razones pues generaban especulaciones en Ucrania, generaban especulaciones en Europa. De hecho, en Europa llegaron a celebrarlo. Dijeron, esto es un síntoma de que las cosas no andan muy bien allá por Rusia. Sin embargo, medios rusos afirman que el presidente ruso sí emitió un decreto para remover, así le llamaron, al comandante de las fuerzas terrestres del ejército ruso, el señor Oleg Salyukov. Oleg Salyukov fue nombrado, es decir, lo removieron del cargo de comandante de fuerzas terrestres del ejército, pero fue nombrado por decreto vicesecretario, repito, vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, un importante órgano consultivo que se reúne periódicamente bajo la presidencia de Vladimir Putin. Así que como tal, destitución, lo que se dice destitución, pues no ha sido, porque no es que terminara y se jubilara y listo, sino que le han dado otro cargo importante en un órgano en el cual, bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe consejo, recibe consultas para tomar decisiones. Todavía no se hace oficial el nombre de quien le va a sustituir en el cargo. Sin embargo, se menciona un posible nombre y ese sí genera temores tanto en Ucrania como en Europa, porque se habla del general Morbichev, al que acusan de pues, haber cometido crímenes de guerra por la rudeza de sus métodos. Es decir, dicen que Morbichev como general no es blandito, para nada blandito, y él les ha ocasionado pues severas sacudidas al ejército ucraniano. Entonces lo que al principio se convirtió en celebración, en hurras porque decían Oleg Salyukov sale por la puerta de atrás porque Putin lo destituye, después cuando se enteraron que en realidad sí es un movimiento estratégico, pero que lo acaban de nombrar vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, en donde está, por cierto, Dmitry Medvedev. Entonces ahí pelaron los ojos, se pusieron atentos y después se preguntaron quién le sucedería. Cuando escucharon el nombre Morbichev, se preocuparon, sobre todo, repito, por la rudeza de sus métodos. Cabe mencionar que no se ha hecho oficial ninguna de las razones pues de su movimiento, es decir, que el fin de su mandato oficialmente todavía no tiene una razón, porque lo mueven de un lado, pero le dan otro cargo importante. Pero algunos medios de comunicación, sobre todo el diario Kommersant, de bastante circulación, se refirió con cautela, hipotetizando, suponiendo que quizás la razón principal era su edad, es decir, el general Oleg Salyukov, alto mando, histórico alto mando del ejército de Rusia, cumplirá ya 70 años de edad este miércoles 21 de mayo del año 2025, y ese pudiera ser una causa, es decir, que ya llegó a una edad en donde ayuda más aconsejando que tomando decisiones. Pero eso también parecería paradójico de ser el caso, porque el mismo Vladimir Putin tiene 72 años de edad. Entonces, y toma las decisiones más importantes del país. Entonces, habrá que seguir estos supuestos del diario Kommersant, porque, bueno, pues no deja de ser polémico, y toda la especulación en torno a este movimiento estratégico que hacen con el jefe, ¿no?, de las fuerzas terrestres del ejército ruso, que ni más ni menos pues estamos hablando del principal dolor de cabeza de los ejércitos europeos que prácticamente pues no se han movilizado a ayudar a Ucrania de forma directa porque saben de la fuerza del ejército ruso y lo que esto significa. En los canales de Telegram
Cabe señalar que hay un periódico también que se llama Izvestia, que cita una fuente anónima que afirma que su sucesor será Mordichev, lo había mencionado antes, uno de los más jóvenes en ostentar este rango en la historia militar rusa. Solo tiene 49 años de edad. Es un chavalillo, pues. Y es una de las figuras más destacadas de la guerra en Ucrania, el verdadero dolor de cabeza del ejército ucraniano, Andrei Mordichev, que incluso le dicen que es uno de los duros entre los más duros. Es decir, dicen que aunque todavía oficialmente el comandante del Grupo Centro, que nació en Pavlodar, en Kazajstán, ha tenido una carrera impecable en el ejército ruso, dicen, pues todavía no se hace oficial que vaya a ser él, pero ya están analizando su currículum en los medios de comunicación, barajándolo como ya una posibilidad real. Se graduó de la Escuela de Mando Conjunto de Novosibirsk en la Academia Conjunta de las Fuerzas Armadas y en 2016 en la Academia Militar del Estado Mayor. Es considerado un duro entre los duros. Y entre los sucesos que lo han catapultado, pues se dio la toma de Mariupol. Ahí fue una de las figuras más destacadas en la guerra con Ucrania. Dirigió esa batalla, la batalla de Mariupol, y la captura de la fábrica de Azovstal en el año 2022, con tan solo 46 años de edad, y ello le valió uno de los galardones militares más prestigiosos de Rusia, el de Héroe de Rusia. En marzo del año 2022, Ucrania afirmaba que él ya había muerto en un bombardeo, lo que le habría convertido en el sexto general muerto desde el inicio del conflicto. Sin embargo, pues esto murió en la mente de los ucranianos, pero ya hoy se sabe que sigue vivito y coleando. Le apodan General Breakthrough y bueno, justamente por la capacidad para romper a los ejércitos rivales por el medio. Y también se sabe de Andrei Morbichev, que ha dirigido la batalla de Avdiivka, por la que fue también felicitado personalmente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y más recientemente por el avance hacia Pokrovsk, la fortificada ciudad ucraniana, y que esta, de llegar a caer, va a generar toda una hecatombe para el ejército ucraniano. Y muchos hablan, incluso muchos analistas hablan de que incluso esta es una de las razones por las que en Europa insisten tanto, es decir, que ya no pueden aguantar ese bastión, que ha sido muy importante para contener al ejército ruso, pero por eso estaría muy preocupado Macron, Merz y el mismo Zelensky, porque si cae Pokrovsk, Rusia se puede ir hasta Dnipropetrovsk. Según las redes sociales rusas, su sucesor será la otra figura del ejército ruso, Valery Solochuk, que dirigió las tropas también durante toda la batalla de Kursk. De confirmarse esta reorganización en el ejército ruso, en las fuerzas terrestres, pues se habla también de que se está produciendo en el contexto del proceso de las pláticas directas con Ucrania, y que pues lo ven como un mensaje de estos que sabe mandar Putin, estratégicos, simbólicos, pero al mismo tiempo con bastante significación, de que no tiene la menor intención de ceder en ningún momento. Es decir, quitas a una pieza importante, quitas ni más ni menos que a tu general, pues a un general condecorado, como es Oleg Saliukov. Le das un cargo prestigioso, pero en un órgano consultivo, lo quitas de la toma de decisiones. La especulación es que porque tiene 70 años, pero luego traes al galardonado militar joven de 49 años, el que te hizo ganar pues una de las batallas más prestigiosas de la guerra, que fue la toma de Mariupol y la toma de Azovstal. Lo galardonan, y después el que gana las batallas más duras que se ha enfrentado el ejército ruso, que es Avdiivka. Mucha sangre corrió tanto por Ucrania como por parte de Rusia, pero finalmente ganó las batallas, digamos, claves pues en esta difícil región para Rusia que se le ha complicado, que es Donetsk. Y bueno, eso le ha permitido llevar toda la franja
desde Lugansk hasta Jersón, hasta Zaporozhye y Jersón, y básicamente a empujar hacia Dnipropetrovsk. Entonces, esta reorganización la sustituyes, pues decimos, al hombre grande, al hombre de 70 años, lo sustituyes con uno de 49, que ya les mencioné su trayectoria, pero a este luego, en el puesto que deja, porque todo vacío se llena, en el puesto que deja Morvichev, le pones de sustituto a otro importante general joven también, que es Valery Solochuk, que dirigió las tropas durante la batalla de Kursk, que han expulsado a las tropas ucranianas. Y entonces te dicen, van mensajes por todos lados. Al de experiencia lo pones a dar consejos. Al bravo lo pones al frente de las líneas más importantes de la guerra, pero lo sustituyes con otro que desde Rusia sacó a los invasores, en este caso al ejército ucraniano de Kursk, y esto se da en medio de las pláticas que están teniendo lugar ya en Turquía. Dicen, el mensaje es que no se va a retroceder ni un milímetro, y el mensaje es un mensaje de dureza, un mensaje de fortaleza, como estos que Vladimir Putin, sereno, suele dar. ¿Y por qué digo con serenidad? Porque desde Europa se han venido perdiendo la cabeza tratando de desgastar a Vladimir Putin, pues con insultos, con el manejo mediático, que si primero vienen sanciones, que si después de las sanciones vienen más sanciones. Ursula von der Leyen salía esta tercera semana de mayo del año 2025 sonriente, campechana, elegante, con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo: estamos muy contentos de anunciarles públicamente que ya estamos preparando el paquete de sanciones número 18, y esto pues es porque queremos paz. Tenemos que asegurarnos de que Rusia esté lista para la paz, jalándole las orejitas, como si hasta este momento, después de 3 años de sanciones, ella misma lo dice, el paquete número 18 de sanciones, como si ya hubieran logrado que Rusia se contuviera y que Rusia renunciara a por lo menos uno de los varios puntos que pedía. ¿Qué es lo que solicitaba Rusia? Bueno, primero, la neutralidad ucraniana, que es por lo que empezó todo. El que dejara de atacar a las zonas, a la población de ascendencia rusa o ruso parlante del Donbass. Eso tampoco ha renunciado a ello. Rusia también hablaba del reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, y me parece que ahí no va a retroceder un ápice. Rusia también habla de desnazificar a Ucrania, y creo que ahí tampoco ha cedido, tampoco, y lo que ha hecho es estratégicamente golpear la infraestructura energética de Ucrania, lo que generaría que Ucrania pues todavía quede pues bastante lastimada. Entonces, Ursula von der Leyen viene y te dice, en el contexto de las pláticas entre Rusia y Ucrania en Turquía, que las reventó Boris Johnson en el año 2022, en marzo del 22, Ursula von der Leyen viene y te dice con una sonrisa de oreja a oreja que están ellos preparando ya el paquete número 18, pues eso te habla de que lejos de querer que Rusia se aliste para la paz, el mensaje es: Rusia, nosotros queremos sí o sí que claudiques ante nosotros. Pero honestamente desde Rusia han dicho que Europa no es un interlocutor válido. El mismo Donald Trump dice: a ver, no nos hagamos tontos, Zelensky no tiene las cartas para jugar, si lo abandonamos en 3 días se lo echan. Y Europa, bueno, Europa no quiere la paz, Europa está metida en la dinámica de confrontación contra Rusia y eso no me sirve. Nada se va a arreglar, dice Donald Trump, así con esa soberbia, con ese narcisismo que lo caracteriza. Nada se va a arreglar hasta que yo no hable directamente con Vladimir Putin. Es decir, Donald Trump, con lo ríspido que es, con lo patéticamente grosero que suele ser, en este caso parece que tiene algo de razón, aunque generalmente se desconecta de la realidad. En este caso digo, parece tener razón, porque en efecto Ucrania se subordina a Estados Unidos, hace lo que Estados Unidos quiere. La firma del acuerdo de minerales es increíble que los ucranianos, en este caso los representantes del gobierno de Zelensky,
vengan a decir que durante 3 años han estado peleando de manera colérica y encarnizada contra Rusia para defender la soberanía de Ucrania y después aceptan la imposición de un acuerdo de minerales que le va a dar a Estados Unidos los derechos de explotar todo lo que se puede explotar económicamente hablando en Ucrania al 50%. Una cosa de verdad espeluznante, es decir, Estados Unidos, sin lanzar un tiro contra Ucrania, va a tener acceso prácticamente a todo lo que quiera en ese país. Bueno, entonces Donald Trump viene y abarata a los europeos y les dice, a ver, señores, ustedes tampoco tienen las cartas, Rusia ustedes no los ve como iguales, Rusia ustedes no los ve como una posibilidad de que algo se pueda resolver. De hecho, la razón por la que están negociando en Turquía las delegaciones entre Rusia y Ucrania, pues es esa, que Rusia no ve como interlocutores válidos a los europeos. Los europeos han tenido que salir a dar declaraciones de, pues claro que no somos objetivos, sí queremos la paz, pero queremos la paz con una Ucrania fuerte. Por supuesto que no somos objetivos, somos pro-Ucrania. Cuando se vuelven a, pues, autonombrar gestores de la paz, desde Rusia les dicen que les crea su abuela, y en eso Trump tiene razón. Dice, la única posibilidad de que exista un chance para la paz es que Putin y yo hablemos directamente, a lo que los europeos se han resistido. Y como se han resistido a eso, entonces Trump les dice, ok, entonces ustedes tienen que pasar de gastar en términos militares el 2% del equivalente a su Producto Interno Bruto a subirlo a por lo menos el 5%. Y Trump lo hace con toda la mala fe, sabiendo que si incluso el gasto militar del 2% de su PIB se les hacía muchísimo, se les hacía muy complicado de alcanzar, pues imagínate un 5%. Dice Trump, si ustedes realmente quieren tener vela en el entierro, si ustedes realmente quieren convertirse en una fuerza militar capaz de disuadir a Rusia, pues lo pueden hacer, nada más gástenle un poquito más, como el 5% de su Producto Interno Bruto. Y aquí es donde cabría la pregunta, ¿cuánto gastan en educación? ¿Cuánto gastan en investigación científica y tecnológica? ¿Cuánto gastan en el cuidado de las infancias? ¿Cuánto gastan en vivienda? En programas de apoyo a la salud? Porque el 5% en el tema militar es una cantidad enorme que les va a llevar a la quiebra económica y que les va a generar muchos problemas políticos y sociales en sus respectivos países. Y una unión como la Unión Europea, que nació bonito, que nació pues con un sueño, con el sueño de integrar a países que hablan idiomas diferentes, que tienen religiones distintas, que fueron enemigos mucho tiempo, que necesitaban pacificarse. Porque un logro de la Unión Europea es que los países de la Unión Europea ya no se han vuelto a hacer la guerra entre ellos. Y antes de la Unión Europea, históricamente vivieron de la greña. O sea, las grandes rivalidades entre Francia y España, entre España e Inglaterra, entre Inglaterra y Francia, entre Francia y Alemania, entre Alemania contra todos los demás. Es decir, guerras por doquier, guerras interminables, guerras de 100 años, de 6 años, de el número de años que usted quiera, pero antes de la Unión Europea, los países europeos se despedazaban, se la vivieron de la greña, se la vivían en guerras, y eso también se entiende entre las ambiciones imperiales, entre este sistema de pensamiento medieval de que hay que desarrollar políticas extractivistas a través de la guerra, y pues si a eso le sumas la ideología, si a eso le sumas los diversos idiomas, entonces la Unión Europea fue un logro civilizatorio, un gran logro civilizatorio, uno de los pasos más importantes como ejemplo, como laboratorio de ejemplo de que los diferentes eran capaces de ponerse de acuerdo. Sin embargo, la conducción que le han venido a dar, es decir, ya que se logró convertir en una especie de gobierno supranacional en el plano regional, el que estén renunciando al bienestar social que fueron capaces de proveerle a sus sociedades de los países miembros y que estén tratando de emular más a la OTAN, es decir, de militarizarse más con un perfil como el de Ursula von der Leyen, tan impopular, pero que finalmente Ursula von der Leyen negoció con Giorgia Meloni para que los diputados conservadores italianos
le ayudaran a reelegirse desde el Parlamento Europeo, bueno, pues eso fue lo que generó que una persona impopular con tantos problemas legales y también con problemas de honorabilidad como Ursula von der Leyen se volviera a reelegir por 5 años más. Y esto pues no deja de ser paradójico porque Ursula von der Leyen de manera paulatina está cambiándole el giro a la Unión Europea, que repito, nació como un proyecto idealista muy bonito que le ayudó a Europa a trascender estas relaciones internas de guerra entre todos contra todos, que vinieron periodos pacíficos después de la Segunda Guerra Mundial, que les ha generado una relación de camaradería entre Francia y Portugal, Francia y España, España e Italia, Italia y Francia, que históricamente también estuvieron en guerras, Italia y Austria, que históricamente se odiaban, Alemania y Austria, es decir, los países, pues miren, históricamente Polonia y Alemania de la greña, y bueno, pues ahora ves a Donald Tusk abrazado de Friedrich Merz. Los abuelos de ambos estarían muy decepcionados de ambos, de sus nietos. Los abuelos de Macron estarían muy decepcionados de ver a Macron abrazado de Keir Starmer. Los abuelos de Keir Starmer, judíos, estarían muy decepcionados de verlo abrazando a Friedrich Merz, que su abuelo pues también tiene por ahí un oscuro pasadillo. Entonces, la Unión Europea sí es un logro civilizatorio en el plano regional, pero la están militarizando. Y la están militarizando al costo de, ahora sí que hablando de costos de oportunidad, al costo de arrebatarle beneficios sociales a la gente, a los pueblos, políticas centradas en erradicar la pobreza, en acortar las desigualdades, en las políticas de salubridad, en educación, en infraestructura, en ciencia, tecnología, en servicios, en infraestructura, para mandárselos al consorcio militar industrial, al complejo militar industrial. ¿Para qué? Pues para que ni más ni menos la brillante idea de poder disuadir a Rusia de los peligros a los que Rusia se puede enfrentar si se atreve algún día a atacar a alguno de ellos. Y Rusia dice, pues si yo vivía de una relación comercial muy dinámica y chévere con ellos, ¿cómo por qué querría atacarles? Y ahí es nuevamente el meollo del asunto, dice Donald Trump, pues ustedes, europeos, si quieren tener cartas acá, tienen que invertirle más, muchísimo más dinero, pero invertirle en serio, si de verdad quieren ser tomados en cuenta. Y Donald Trump lo hace sabiendo que, pues no todos los países, de hecho los mínimos o los menos, incluyendo a los grandes, Alemania, la misma Francia, el Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, pero que andan de amiguis, les cuesta trabajo superar el 2%, llegar al 5%. Polonia creo que es el que más gasta y gasta como arriba del 4%. España gasta apenitas arriba del 2%. Pasar al gasto del 5%. Entonces, nuevamente Trump dice, ok, si ustedes no se pueden enfrentar solitos a Rusia, si ustedes quieren marcar, dictar las condiciones acá, entonces gástenle. Y si no, háganse un lado y dejen que papá Trump se encargue de esto. Una forma muy humillante, y es algo que Donald Trump, bueno, pues nos tiene acostumbrado a eso, a que sea disruptivo, a que sea grosero, pero generalmente está disasociado de la realidad, desconectado de la realidad. En este caso me parece que como es un tema que sí le interesa, pues no quiere quedar como el que pierde. Como sabe que Ucrania tiene el asunto perdido, Trump quiere quedar como el que gana. ¿Cómo? Pues sumiendo más a Ucrania y desestabilizando a Europa para hacerla todavía más dependiente de Estados Unidos. Que ese es una parte del estilo de la forma imperialista de ver las cosas y supremacistas por parte de Donald Trump. Y como ve que a pesar de que hace lo que hace con Europa, hay gobiernos seguidistas en Europa, bueno, pues Trump no tiene ningún empacho en seguirlo haciendo. Por su lado, Vladimir Putin pues les manda este mensaje. Mientras ustedes están fanfarroneando, diciendo que nos van a inundar de sanciones, que nos van a imponer la madre de todas las sanciones, que me van a obligar, que me van a arrodillar, Putin hace estos movimientos estratégicos
con este alto cargo ruso, con este movimiento, porque los medios en Europa lo manejaron como destitución. Nosotros, de hecho, en el título de este programa le pusimos destitución, pero justamente el que muevan a Oleg Saliukov, de 70 años de edad, el que lo muevan a un puesto consultivo y pongan ahí al duro entre los duros de los generales de la nueva generación, eso te indica pues que en realidad Putin está diciéndoles, pues vamos por más, estamos con una posición de fuerza y no aceptamos ningún alto al fuego incondicional porque estamos empujando y presionando fuerte. Si a eso le sumas que incorpora también a Valery Solochuk, que fue el que dirigió las tropas que expulsaron a Ucrania de Kursk, el mensaje es, estamos en la defensiva y en la ofensiva reforzando prácticamente todo el frente. ¿Qué se ha logrado con estas pláticas entre delegaciones? ¿Qué se ha logrado? Pues miren, se ha logrado que se hable de un intercambio de prisioneros, es decir, en realidad están ganando tiempo. Para mí esto significa maquillaje porque Ucrania está diciendo que Putin está pidiéndoles hasta lo imposible, las perlas de la Virgen, cuando en realidad está pidiéndoles lo que siempre les ha pedido, neutralidad, que no formen parte de la OTAN, que reconozcan las nuevas realidades territoriales y el desconocer a Zelensky. Y también Vladimir Putin, algo en lo que ha hecho hincapié es cómo así que Zelensky firmó un decreto en el cual él le prohibía a cualquier miembro del gobierno ucraniano negociar mientras yo fuera presidente y él quiere negociar directamente conmigo. No lo entiendo. En el caso pues de este general ruso, este comandante de las fuerzas terrestres del ejército ruso, pues no sería una destitución por lo peor, sino una sustitución o un reemplazo por lo mejor, que es lo que queda claro, lo mejor para ellos y el mensaje que mandan directamente hacia Europa. Entonces, las partes no informaron si se retiran del diálogo en los próximos días. Rusia dice que sería bueno que Turquía y Estados Unidos ya no intervinieran más, que hubiera pláticas francas, pláticas directas entre ambos, pero por el contrario, el equipo ucraniano, la delegación ucraniana que ha pedido que haya traducción, a pesar de que todos hablan perfectamente ruso, incluso el mismo Zelensky habla mejor ruso que ucraniano, y eso no sé si la gente que nos está viendo sepa o conozca el asunto. Zelensky es ruso parlante. Entonces, el hecho de que, y su delegación, pues también, todos hablan ruso perfectamente, pero han pedido que haya una traducción simultánea del ruso al ucraniano, pues para darle mayor solemnidad, pero hay quien dice que también para que quede testigos en idioma ucraniano, testigos en idioma ruso y en inglés de lo que ahí se hable. Por ahora lo que se han acordado, algo de maquillaje, el acuerdo de intercambiar 1,000 prisioneros de guerra de cada lado. Esto lo ha utilizado como eslogan de victoria un canal de televisión local ucraniano en donde habló el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, al finalizar la primera ronda de conversaciones en Estambul, en donde, hay que decirlo, Ucrania menospreció a la delegación rusa porque dicen, si nosotros estamos mandando a secretarios de Estado, al ministro de Exteriores, al ministro de Justicia y al ministro de la Defensa, ¿por qué Rusia manda solo viceministros y de ahí para abajo? Bueno, eso dice Macron, es no querer la paz y Estados Unidos les manda otro mensaje. Si quieren tener cartas en el asunto, tienen que elevar su gasto militar. Y si no lo hacen, Estados Unidos iniciará conversaciones con sus aliados europeos para reducir sus tropas en Europa a finales de 2025. Lo dijo Matthew Whitaker en la OTAN en Bruselas. Él es el embajador estadounidense ante la OTAN. Dice, seguramente será después de la cumbre de la OTAN en La Haya. En algún momento de 2025 comenzaremos estas conversaciones para retirarnos de varios frentes en Europa. Esto se especula que puede ser también parte de la presión de que algunos países de Europa se ponen nerviosos. No sé si han visto estos memes de unos perritos que se ponen a pelear, sobre todo el más chiquito que le ladra al grande cuando hay una cerca de por medio.
cuando abren la cerca, entonces el perrito se calla, se queda quieto, y luego vuelven a poner la cerca y el perrito vuelve a ladrar, y luego la quitan y el perrito se queda quieto. Pues en este caso, muchos países europeos, cuando Estados Unidos está presente, son muy bravos. Cuando Estados Unidos amaga con salirse, hablan de lo diplomático y hablan de la paz. Estados Unidos parecería entonces que está sí o sí decidido a hacer que Europa gaste más en lo militar, porque, a ver, siendo sinceros, habrá quien diga, oye, pero esto le conviene a Europa, el que Estados Unidos ya no tenga tropas ahí, esto le conviene a Europa. Hay quien dice, no, por favor que no se vayan las tropas estadounidenses porque ahora sí se meten los rusos. Entonces, estos discursos ambivalentes de que un día dicen los rusos son una gasolinera con ejército y con armas nucleares, no pueden ni con Ucrania, mucho menos con nosotros, que somos superpoderosos, y al día siguiente dicen, cuidado que si Estados Unidos se va de Europa, los rusos llegan hasta Lisboa. Entonces, pues uno dice, las narrativas juegan y juegan duro en las cuestiones emocionales de las sociedades. Bueno, también el ministro de Defensa Rustem Umerov, él es ministro de Defensa de Ucrania, señaló que la mayor prioridad, en este caso de la delegación ucraniana, era asegurar la liberación de los prisioneros de guerra y que en segundo lugar garantizar el alto al fuego que fuera permanente, añadiendo que pues el siguiente paso de esto tiene que ser sí o sí las conversaciones a nivel de líderes, es decir, de Putin con Zelensky. Lo quieren sentar, quieren esa foto de Putin con Zelensky para decir Putin es el que tiene miedo y Zelensky está aquí muy valiente. Lo quieren despedir por todo lo alto. Entonces, en general, ¿a qué llegaron en estas conversaciones directas después de que el primer día fallaron las pláticas? Bueno, Ucrania urge que se asegure un alto al fuego incondicional y acusa a Moscú de hacer nuevas exigencias que socavan el proceso, pero son las mismas exigencias de siempre. Rusia exige que las conversaciones se realicen sin mediadores, sin Turquía ni Estados Unidos y mucho menos Europa. Los dos países intercambian mil prisioneros de guerra, que sería el intercambio más importante desde el año 2022. Y Donald Trump asegura que trabaja para entablar conversaciones directas con Vladimir Putin tan pronto como sea posible, porque repite Trump, muy a su estilo panchero, nosotros somos los que podemos resolver esto sin Europa y sin Ucrania, que no tiene las cartas. Y hasta que Putin y yo no nos reunamos, lo demás va a ser lo de menos. Pues mis queridos alumnos digitales, yo hasta aquí dejo mi análisis esperando que haya sido de su interés. Si lo logramos, no olvide apoyarnos con su poderoso me gusta, compartiendo la transmisión y también suscribiéndose al canal. Al suscribirse no olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Gracias Peluznante19, gracias Infame por apoyarnos en la moderación del chat, y a mi amadísima esposa que hace un trabajo enorme detrás de cámaras para mantener a flote este espacio educativo. Muchas gracias también, y sobre todo a usted, mi gente, gracias por su confianza en pues el trabajo que hacemos de contraste, de revisión de las fuentes y también de la discusión y crítica de las mismas. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de Rey. Muchísimas gracias.